Adrián Vega no sonreía en las reuniones, no porque fuera un hombre triste, era simplemente un hombre que no veía la necesidad. Con 38 años, era CEO de Vega y Asociados, una de las empresas de arquitectura y restauración urbana más reconocidas de Europa. Sus proyectos habían devuelto vida a calles medievales en Lisboa, a plazas barrocas en Praga, a fachadas renacentistas en Florencia. Su nombre aparecía en revistas de negocios con adjetivos que él nunca leía: visionario, implacable, extraordinario. Lo que nadie escribía, porque nadie se atrevía, era lo más cierto de todo. Adrián Vega era frío como el mármol de los edificios que restauraba. Alto, mandíbula firme, ojos de un gris oscuro que miraban con una precisión que incomodaba a quien no estuviera acostumbrado. Siempre con traje, siempre perfecto. El tipo de hombre que hacía que los demás se acomodaran la corbata sin querer cuando entraba a una sala. En la oficina, nadie hablaba más de lo necesario. Nadie llegaba tarde. Nadie preguntaba cómo estaba él, porque era evidente que esa pregunta no tenía lugar en su mundo. Y en medio de todo eso estaba Clara Morales. Clara llevaba 2 años siendo su asistente personal, y todavía había mañanas en que llegaba a la oficina. Veía la luz encendida en el despacho de él a las 7:15 y se detenía un segundo a pensar: ¿qué clase de persona llega antes que el sol? La respuesta, por supuesto, era Adrián Vega. Y la pregunta siguiente, que ella nunca se hacía en voz alta, pero que a veces se le colaba igual, era: ¿y qué clase de vida tiene alguien que prefiere estar aquí antes de que amanezca? Ella tenía 27 años, venía de Grazalema, un pueblo pequeño en la serranía de Ronda en Andalucía, y había llegado a Madrid con una maleta mediana, mucha ambición, y la certeza de que trabajar para el mejor era la única manera de convertirse en alguien. Había estudiado gestión empresarial con mención en arquitectura patrimonial, y cuando le ofrecieron el puesto junto a Adrián, tardó exactamente 4 minutos en decir que sí. Eso fue hacía 2 años, y no se arrepentía. Clara era brillante. Lo sabía, aunque nunca lo decía en voz alta. Tenía una memoria fotográfica para los detalles, una capacidad para anticiparse a los problemas antes de que existieran, y una habilidad social que contrastaba absolutamente con la de su jefe. Con los clientes era encantadora, con los proveedores firme, con los colegas generosa, con su familia, sin embargo, era otra cosa. El problema no era que su familia fuera difícil, era que la querían demasiado. Su madre llamaba cada 2 o 3 días con la puntualidad de un boletín meteorológico. ¿Estás comiendo bien? ¿Tienes amigas en Madrid? ¿Ese jefe tuyo no te está matando a trabajo? Y Clara respondía que sí, que bien, que no se preocupen, y luego colgaba y miraba el techo de su apartamento en Lavapiés, con el cansancio silencioso de alguien que lleva meses bien y sola al mismo tiempo, y que no siempre tiene energía para explicar la diferencia. Hacía 4 meses, en una llamada particularmente insistente, su madre había dicho: «Clara, mi amor, ¿es que no hay nadie en Madrid? ¿Ningún chico? ¿Ninguna persona que te acompañe?» Y Clara, sin pensarlo demasiado, sin calcular las consecuencias, porque las consecuencias nunca parecen tan grandes cuando uno las dice en voz alta por primera vez, había respondido: «Sí, mamá. Hay alguien. Tengo novio». Silencio en la línea. Y luego su madre, en un tono que mezcló la alegría con la sospecha: «¿Cómo que tienes novio? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no me dijiste?» Y Clara había construido, con la habilidad tranquila de alguien que improvisa bien bajo presión, la figura de un hombre, serio, trabajador, del mundo de la empresa. «Buena persona, mamá, ya lo vas a conocer. Algún día, cuando la agenda se calme». Algún día se había convertido en una promesa flotante que ella alimentaba con detalles vagos cada vez que su madre preguntaba, que era con frecuencia, y no se sentía orgullosa de ello. De hecho, cada vez que colgaba pensaba que era un plan pésimo, que las mentiras de ese tipo siempre terminaban mal, que habría sido mejor decir simplemente: «Estoy bien sola, mamá, de verdad». Pero ya estaba dicho, y mientras tanto tenía esperanza.
Quizás en algún momento de verdad aparecía alguien, y entonces la mentira iría convirtiéndose en la verdad poco a poco, y nadie tendría que saber nunca cuál fue primero. Con Adrián era profesional, siempre. No era fácil. Él no preguntaba, él ordenaba, no de manera cruel, sino con esa indiferencia peculiar de quien asume que el mundo gira a su alrededor porque siempre lo ha hecho. Nunca decía buenos días, nunca preguntaba si ella estaba bien, si tenía planes, si había dormido. Llegaba, depositaba una carpeta sobre su escritorio y decía cosas como: «Necesito el informe de Lisboa para el jueves», sin hola, sin por favor, sin mirarla realmente. Clara apretaba los labios, decía: «Entendido, señor Vega», y lo hacía. Siempre lo hacía. Lo que a veces pensaba, solo a veces, en el metro de vuelta a casa, era que le habría gustado que él, al menos una vez, le preguntara cómo estaba. No porque necesitara su aprobación, sino porque era lo mínimo que una persona le debía a otra. Pero Adrián Vega no había aprendido eso todavía. O tal vez sí lo sabía, y simplemente había decidido no practicarlo. Fue un viernes por la tarde. Clara estaba revisando los contratos del proyecto de Sevilla cuando él apareció en el umbral de su oficina. No llamó, no saludó. Simplemente dijo: «El jueves viajamos a Grazalema. Hay una conferencia sobre restauración de centros históricos rurales. Es importante, quiero que vengas». Clara levantó la vista de la pantalla. «¿El jueves?» «El jueves por la mañana. Salimos a las 8». Y se fue, así sin más, sin preguntar si ella podía, sin considerar que ella también tenía una vida, planes, compromisos, porque en el universo ordenado de Adrián Vega, los asistentes no tenían vidas personales. Tenían agendas que él llenaba. Clara se quedó mirando la puerta vacía durante 3 segundos exactos. 3 segundos en los que pensó, no por primera vez, que algún día iba a decirle algo. Que algún día iba a levantar la mano y explicarle con mucha calma que ella también era una persona, que tenía familia, que tenía amigos, que su tiempo también valía. Luego suspiró y pensó en lo que sí podía rescatar de aquello: Grazalema, su pueblo, su casa, su madre, que hacía el mejor gazpacho de Andalucía, su padre, que siempre tenía algo interesante que decir cuando se sentaban a la mesa, Mateo, su hermano de 16 años que le mandaba memes a las 11 de la noche. Quizás, si la conferencia terminaba a tiempo, podría escaparse unas horas. Quizás. Lo que no podía imaginar era que ese viaje iba a cambiarlo todo. El jueves amaneció con un cielo azul pálido sobre Madrid, ese azul limpio y fresco de noviembre que prometía frío sin cumplirlo del todo. Clara llegó puntual al aparcamiento del edificio con su maleta pequeña y su maletín de trabajo. Adrián ya estaba allí, de pie junto al coche, con su abrigo negro y su teléfono en la mano, leyendo algo con el ceño levemente fruncido. No la miró cuando llegó, o si la miró, no lo demostró. Salieron de Madrid en silencio. No era un silencio incómodo, exactamente. Era el silencio de 2 personas que no tienen el hábito de hablar entre sí, fuera de lo estrictamente necesario. Adrián conducía. Clara revisaba los documentos de la conferencia en su tableta. Durante 40 minutos lo único que se escuchó fue el rumor del motor y de vez en cuando la voz del GPS. Fue cuando empezaron a ver las primeras señales de la serranía de Ronda, montañas verdes, cortijos blancos, un cielo que parecía más grande que en la ciudad, cuando Clara levantó la vista y dijo: «Señor Vega, hay algo que debería saber». Él no quitó los ojos de la carretera. «¿Qué?» «Este fin de semana es la fiesta del jamón de Grazalema». Silencio. «¿Perdona?» «La fiesta del jamón. Es un evento gastronómico anual, muy popular en toda la región. Mucha gente. Mucho ambiente». Adrián giró levemente la cabeza hacia ella, solo un instante, con esa expresión suya de hombre que no acaba de entender por qué el mundo insiste en complicarse. «¿Me estás diciendo que hay un festival dedicado al jamón?» «Técnicamente, al jamón ibérico de bellota, con denominación de origen».
Y este festival llena el pueblo completamente, y los pueblos de alrededor. Entonces, Adrian le pregunta, ¿hiciste la reserva del hotel con suficiente antelación? Clara se aclaró la garganta. La hice, sí. Y te confirmaron, me confirmaron. Entonces no hay problema. Clara miró por la ventana los olivos que pasaban veloces. No, claro que no. Lo dijo con la voz de alguien que tiene el presentimiento de que hay un problema enorme a punto de materializarse. Llegaron a Grazalema a las 2 de la tarde. El pueblo era exactamente como Clara lo recordaba de toda la vida. Casas blancas encaladas, apretujadas en la ladera de la sierra. Calles estrechas de piedra pulida, macetas de geranios rojos colgando de las ventanas, y ese olor particular a campo y a tiempo que tienen los pueblos que no tienen prisa. Pero ese día además había banderines de colores, había puestos de madera instalados en la plaza mayor. Había gente, mucha gente, gente con vasos de vino en la mano a las 2 de la tarde con absoluta naturalidad, gente comiendo con las manos, música de fondo, risas. Adrián aparcó el coche y se quedó mirando el panorama con la expresión de alguien que acaba de aterrizar en un planeta que no estaba en sus planes. Esto es la fiesta. Sí, hay jamones colgando de una farola. Es decorativo. Hay un hombre bailando con un jamón. Eso es más cultural de lo que parece. Adrián volvió a mirarla. Ella sostuvo su mirada con toda la serenidad que pudo reunir. Entraron al hotel. La señora de recepción era una mujer de unos 60 años, con el pelo recogido y una sonrisa amable que se fue apagando lentamente mientras buscaba en su ordenador. Vega. Ay, señor, lo siento mucho. Hubo un problema con el sistema. Su reserva aparece aquí, pero la habitación fue asignada ayer por error a otro huésped y... ¿Hay otra disponible? Esta noche no, cariño. Estamos llenos. La fiesta ya sabe. Adrián se volvió hacia Clara con una lentitud que era en sí misma una forma de comunicación. Clara ya estaba al teléfono. Llamó al hotel de Sahara de la Sierra. Lleno. Al de Ronda. Lleno. A una casa rural en el bosque. También llena. A 2 hostales en Ubrique. Uno estaba cerrado por reformas y el otro tenía una sola habitación disponible, pero el baño estaba compartido con el del pasillo y la cama individual era muy pequeña para un señor alto. Colgó. Adrián la miraba. Creo que tengo una solución, dijo Clara despacio, pero no estoy segura de que le vaya a gustar. Dime, podemos quedarnos en casa de mis padres. Viven aquí en el pueblo, tienen sitio, y están a 10 minutos a pie del auditorio donde es la conferencia. Silencio. Adrián miró hacia la plaza, donde en ese preciso momento alguien encendía un altavoz y empezaba a sonar una copla andaluza a todo volumen. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en llegar a Ronda en coche? 1 hora y cuarto, y la conferencia empieza a las 9 de la mañana. Más silencio. De acuerdo. Salieron del hotel y caminaron hacia el coche entre la música y el olor a jamón y a vino tinto. Clara marcó el número de su madre con manos que intentaban no temblar, porque en el segundo en que había dicho «podemos quedarnos en casa de mis padres», su cabeza ya había hecho el cálculo completo, la cadena de consecuencias, el eslabón que seguía al otro, y el pensamiento que llegó después de todos los demás, claro y rotundo como una luz que se enciende en una habitación oscura, fue «es un plan completamente loco». Pero resuelve 2 problemas a la vez. Mamá, oye, que tengo una sorpresa. Estoy en el pueblo. Sí, en Grazalema. Y traigo a alguien. No, no es nadie de la oficina. Es mi novio. Sí, ya sé que nunca te había dicho nada. Es que es reciente. Pero es muy bueno, mamá, ya lo verás. Necesitamos quedarnos esta noche y mañana. ¿Hay sitio? Claro, perfecto. Hasta ahora. Colgó. Se quedó mirando el teléfono. Luego miró a Adrián. Adrián la miraba a ella. Clara. Era la primera vez en 2 años que la llamaba por su nombre de pila. Siempre era señorita Morales, o simplemente nada. Señor Vega, necesito explicarle algo. Por favor. Clara respiró hondo. Durante los últimos meses,
Mi familia ha estado muy preocupada por mí, por vivir sola en Madrid, por el trabajo, por todo. Mi madre me llamaba cada 2 días preguntándome si estaba bien, si comía, si tenía amigos, y yo, para que dejaran de preocuparse, les dije que tenía novio. Pausa. ¿Un novio inventado? Sí. Y ahora ellos creen que ese novio está conmigo y que viene a conocerlos. Adrián procesó esto durante varios segundos. El sol de noviembre les daba de frente, cálido y bajo. Pensó en decir que no. Era lo sensato. Era lo que habría dicho cualquier persona razonable. Que él no tenía por qué involucrarse en las ficciones domésticas de su asistente, que podía buscar un hotel en Ronda y madrugar el viernes, que este tipo de situaciones nunca terminaban bien. Lo pensó todo eso con mucha claridad, y luego la miró. La vio de pie en esa calle empedrada, con la maleta a su lado y el teléfono en la mano, con esa expresión de quien acaba de apostar todo a una carta y todavía no sabe si fue una decisión valiente o un error monumental. Y pensó sin saber muy bien de dónde venía ese pensamiento. Qué sola debe de haberse sentido estos 2 años para haber llegado a esto. Y yo soy el novio inventado. Por circunstancias de la vida, sí. Clara, continuó él, y en su voz había algo que ella no supo exactamente cómo clasificar. ¿Me estás pidiendo que mienta a tu familia? Le estoy pidiendo que sea amable con ellos durante menos de 48 horas, cosa que, con todo el respeto, le va a costar más trabajo que a cualquier otra persona en este planeta. Silencio. Y entonces, muy despacio, en la comisura derecha de sus labios, apareció algo que Clara no había visto nunca en 2 años de trabajar para él. Era una sonrisa, pequeña, brevísima, pero real. Señor Vega, continuó Clara recuperando el hilo, estoy a punto de ofrecerle hospedaje, buena comida casera y la posibilidad de no dormir en el coche. A cambio, lo único que necesito es que durante las próximas horas finja ser mi novio. Solo delante de mi familia, solo en esta casa. Mañana, cuando salgamos hacia la conferencia, puede volver a ser mi jefe y yo su asistente, y fingir que esto no pasó nunca. Adrián la miró durante un momento muy largo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer como novio? Básicamente no hablar mucho, cosa que ya hace, y tal vez sonreír de vez en cuando. Puedo intentarlo, y llamarme Clara, no señorita Morales. Una pausa infinitesimal. De acuerdo. Clara. Ella esperaba sentir alivio. En cambio, sintió algo más parecido a un cosquilleo extraño que decidió ignorar por completo. Perfecto. Bienvenido a la familia, señor Vega. Adrián. ¿Perdona? Si voy a ser tu novio, supongo que también puedes llamarme por mi nombre. Clara parpadeó. Adrián. Él asintió una vez, como cerrando un acuerdo de negocios. Luego arrancó el coche, y Clara miró por la ventana el camino hacia la casa de sus padres, pensando que había días en que la vida decidía ser completamente impredecible, y que lo único que se podía hacer era acomodarse el cinturón y seguir adelante. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque lo que está a punto de suceder cambiará todo. Y si te gustan las historias que hablan de amor, de segundas oportunidades y de esos encuentros que parecen escritos por el destino, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Nos encanta leerlos y saber quién está del otro lado de cada historia. La casa de los padres de Clara estaba en una calle estrecha cerca del centro del pueblo. Era pequeña, de fachada blanca con macetas de lavanda en las ventanas, con una puerta azul que tenía un aldabón de hierro en forma de mano. Era el tipo de casa que hacía que uno quisiera vivir dentro, aunque nunca hubiera estado antes. Adrián aparcó el coche y se bajó. Miró la casa. Había algo en ella que no supo describir del todo, pero que registró de todas formas. Era una casa que se veía habitada, no en el sentido funcional de tener luz y agua, sino en ese otro sentido más difícil de nombrar, el de una casa donde las cosas se tocaban, donde alguien había elegido cada maceta, donde la puerta tenía marcas de años de manos que la abrían.
En su apartamento del barrio de Salamanca no había nada así. Había superficies, había metros cuadrados, había diseño, pero nadie había elegido nada con cariño. Miró a Clara, que caminaba unos pasos por delante con sus dos maletas y una expresión de alguien que intenta parecer más tranquila de lo que está. Lo que no sabía ella, lo que él tampoco habría admitido si le hubieran preguntado, era que él también estaba un poco nervioso. Y eso era una sensación que no había tenido en años. Adrián Vega no se ponía nervioso. Negociaba contratos de 8 cifras sin pestañear. Presentaba proyectos ante ministros de Cultura sin que se le alterara el pulso. Y sin embargo, la perspectiva de entrar a la casa de una familia andaluza, haciéndose pasar por el novio de su asistente, le producía algo en el estómago que prefirió clasificar como incomodidad logística y no como lo que probablemente era. La puerta azul se abrió antes de que llegaran, y María Morales, 54 años, pelo negro con hilos de plata, mandil de cocina, manos que olían a romero y a historia, se lanzó hacia su hija con los brazos abiertos. «¡Mi niña! ¡Qué alegría! Pero si estás más guapa que nunca». Luego miró a Adrián y lo abrazó, así, sin más, con la misma naturalidad con que había abrazado a su hija. Un abrazo genuino, de esos que no piden permiso porque asumen que bienvenido significa bienvenido. Adrián se quedó completamente rígido. Sus brazos permanecieron pegados al cuerpo durante un momento que duró aproximadamente una eternidad. Luego, como si su sistema operativo hubiera tardado unos segundos en procesar la situación, levantó lentamente una mano y dio 2 palmaditas en la espalda de María, con la torpeza sincera de alguien que no sabe exactamente cómo funciona esto del contacto humano. Clara vio todo eso desde 1 metro de distancia y tuvo que mirar hacia otro lado para no reírse. «Pasa, pasa, que el gazpacho ya está hecho», dijo María tomando a Adrián del brazo como si lo conociera de toda la vida. «Ay, qué guapo, Clara, de verdad que tienes un ojo». «Mamá, calla, que es la verdad. Entra, hijo, que aquí eres de casa». Hijo. Adrián Vega, que había sido llamado muchas cosas en su vida, señor doctor honoris causa, el más joven en Forbes, el arquitecto del año, procesó esa palabra con una expresión que no era exactamente emoción, pero tampoco era indiferencia. Era algo en el medio, algo que no tenía nombre todavía. El interior de la casa era exactamente lo que prometía por fuera, pequeño, cálido, lleno de cosas. Una cocina con azulejos pintados a mano, un salón con fotos en cada pared, Clara de niña, Clara en la graduación, Clara sonriendo en algún viaje, una mesita con flores recién cortadas, el olor a comida casera impregnado en cada rincón. Para Adrián, que vivía en un apartamento de 200 metros cuadrados, decorado por un interiorista de renombre con muebles que nadie tocaba y superficies que nadie ensuciaba, aquella casa era como entrar a otro idioma. Un idioma que nunca había aprendido, pero que, y esto era lo que le resultaba más desconcertante, sonaba extrañamente familiar, como si lo hubiera escuchado de niño en algún lugar que ya no recordaba bien. El padre de Clara, Esteban Morales, le estrechó la mano en la entrada. Tenía las manos de un hombre que había trabajado toda su vida con ellas, la mirada de alguien que mide a los demás despacio, sin prisa, pero con atención. «Así que tú eres el que cuida de mi hija en Madrid», dijo sin soltar su mano todavía. Adrián sostuvo su mirada. Pensó en decir algo profesional, algo seguro y correcto, y sin saber muy bien por qué, lo que salió fue otra cosa. «Intento hacerlo». Era la primera vez en años que decía algo que no estaba completamente calculado. Esteban asintió, satisfecho. Lo soltó. «Bien, entonces bienvenido». Y entonces apareció Mateo. 16 años, pelo revuelto, zapatillas de deporte que valían más que su mochila escolar y los ojos de su hermana, oscuros, vivos, sin filtros. Miró a Adrián de arriba abajo con la franqueza absoluta de los adolescentes. «¿Tú eres el novio de Clara?» «Eso parece. ¿Y eres tan serio siempre o es que vienes de un funeral?» «Mateo,
advirtió Clara. Pero Adrián hizo algo inesperado. Se quedó mirando al chico, y muy despacio, en la comisura de sus labios, apareció algo que casi era una sonrisa. «Solo en días laborables», respondió. Mateo tardó un segundo en entender el chiste. Luego se rió, una carcajada genuina, desprevenida. «Bueno, supongo que puedes quedarte». Clara miró a su hermano. Luego miró a Adrián, y pensó que el mundo era en ocasiones completamente impredecible. Fue entonces cuando Mateo hizo lo que llevaba claramente esperando hacer desde que habían llegado. Se lanzó hacia su hermana con los brazos abiertos y la abrazó con la energía sin filtros de un adolescente que quiere a su hermana más de lo que está dispuesto a admitir en público. «¿Cuánto tiempo?», dijo él, con la voz amortiguada contra su hombro. «2 meses», dijo ella, pero lo abrazó igual de fuerte. «2 meses son mucho. Para ti que me mandas memes cada noche, no creo». «Los memes no son lo mismo». Clara se rió, y en esa risa había algo que Adrián no le había escuchado nunca en la oficina: ligereza. Esa risa de cuando uno está exactamente donde quiere estar. Mateo la apartó un momento para mirarla, como verificando que seguía siendo la misma, y luego volvió a abrazarla. Y ella apoyó la cabeza en el hombro de su hermano menor, con una naturalidad que hablaba de años de ese gesto. Adrián observó la escena desde la entrada. Había algo en ella que le produjo una sensación que tardó un momento en identificar, porque no era una que tuviera mucho uso. Ternura, pura y simple. Ver a esos dos, tan parecidos en los ojos, tan distintos en todo lo demás, reencontrándose con esa facilidad que solo tienen las personas que se quieren sin complicaciones. Y luego, debajo de esa ternura, algo más pequeño y más incómodo que prefirió no examinar demasiado, una especie de envidia quieta, no del tipo amargo, del tipo que uno siente cuando ve algo que nunca tuvo y que no sabía que le había faltado hasta ese preciso momento. Él no había tenido hermanos. Su familia había sido correcta, ordenada, afectuosa en las formas, pero distante en el fondo. Nadie lo había abrazado así en su casa. Nadie lo había mirado para verificar que seguía siendo el mismo. Nunca lo había pensado antes. O si lo había pensado, lo había archivado en alguna carpeta mental con el rótulo de cosas que no sirve de nada considerar. Pero ahí estaba, el pensamiento. Sin carpeta donde guardarlo. Jamás lo iba a admitir. Pero estaba. La cena fue una cosa viva, ruidosa, llena de voces superpuestas, de platos que circulaban, de pan que se partía con las manos. Adrián no había cenado así no recordaba cuándo. Probablemente nunca. María había hecho sopa de fideos, y luego chuletas con pimientos, pan de pueblo, queso de la zona, vino tinto de una garrafa sin etiqueta que Esteban servía con la generosidad de quien tiene más. En su mundo, Adrián comía en restaurantes con carta de vinos de 40 páginas. Aquí el vino venía en vaso bajo y sabía a tierra y a verano. Sabía mejor. No se lo dijo a nadie, pero bebió 2 vasos. Fue en ese punto cuando María, con toda la inocencia del mundo, dijo: «Soy allí este jefe tuyo, el señor Vega ese. ¿Sigue siendo tan frío? Porque mi niña me contaba que era un hombre muy exigente, que nunca le preguntaba nada personal, que asumía que ella estaba disponible siempre». Clara se atragantó con el vino. «Mamá, digo, que eso no está bien. Una persona no es solo su trabajo». «Mamá, por favor». «No, si solo lo digo. Tú eres muy buena en lo que haces, Clara, pero es que ese hombre te tiene muy ocupada. Menos mal que ahora tienes a Adrián para que te cuide un poco». Había un silencio muy particular en el extremo de la mesa donde estaba Adrián. Clara lo miró. Él la miraba a ella con una expresión completamente nueva. No era incomodidad exactamente. Era algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno escucha una descripción de sí mismo hecha por alguien que nunca lo ha conocido, y la descripción es exacta, y eso duele de una manera que no esperaba, porque era exacto. Todo lo que había dicho María era exacto. Llevaba 2 años trabajando junto a Clara, y no sabía si tenía amigos en Madrid.
No sabía si había alguien que la llamara cuando estaba enferma. No sabía si llegaba a casa y se sentía sola o acompañada. No sabía casi nada de ella, más allá de su eficiencia profesional, y sin embargo era la persona que más tiempo pasaba a su lado. Eso, pensó Adrián, era una forma de negligencia que no había tenido nombre hasta ese momento. Tiene razón, dijo Adrián, despacio. María lo miró. ¿Quién? Sea usted. Ese tipo de jefe que describe no está bien. Silencio en la mesa. Clara abrió la boca. La cerró. Esteban asintió con solemnidad y sirvió más vino. Más tarde, cuando los platos estaban recogidos y Mateo se había retirado con su teléfono, María los llevó a la habitación. Era la habitación de Clara de toda la vida. Pequeña, con la cama de madera de cuando tenía 15 años, un escritorio lleno de libros, pósters viejos en las paredes, uno de un cantante que ya no escuchaba y uno de una película que todavía amaba. Una ventana que daba a la calle empedrada y una cama, una sola cama. ¡Ay! Es que la habitación de los huéspedes la tiene Mateo ahora, que necesitaba el cuarto más grande para sus cosas, explicó María con total despreocupación. Pero aquí estáis bien, ¿no? La cama es de matrimonio, que no sois tan grandes los dos. Perfecto, dijo Clara. Perfecto, dijo Adrián. María sonrió y cerró la puerta. Se quedaron solos, con la cama entre los dos. Por un momento ninguno dijo nada. Adrián miró la cama, luego miró el suelo, luego miró a Clara con esa expresión suya de hombre que está evaluando una situación con todos los recursos que tiene. Yo duermo en el suelo. El suelo es de piedra. Lo he notado. Puedes poner la manta ahí. Yo busco una almohada extra. De acuerdo. Clara abrió el armario y sacó una manta de lana, color crema, que olía a lavanda. Luego se quedó quieta un momento, mirando la habitación, y dijo, «Quiero pedirte disculpas por lo de mi madre, por lo que dijo en la cena». Adrián, que estaba examinando la manta, como si fuera el objeto más exótico que había visto en su vida, levantó la vista. «No tienes que disculparte por eso. Fue incómodo. Hablar de ti como si no estuvieras. No fue incómodo, fue verdadero». Clara lo miró. «Creo que quien debería pedir disculpas soy yo», continuó él. Y lo dijo con la misma calma directa con que decía cualquier cosa, sin adornos, sin rodeos. «Por haberme comportado durante 2 años como el jefe que ella describió». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que ocupa el espacio que deja una verdad dicha en voz alta. «No tienes que...», empezó Clara. «No lo digo porque tenga que hacerlo. Lo digo porque es cierto». Clara asintió, sin saber muy bien qué responder a eso. Luego, porque necesitaba hacer algo con las manos, abrió su maleta y sacó el pijama. Adrián vio el pijama. Era una camiseta y unos pantalones cortos de algodón estampados con un conejito pequeño que sostenía un helado de fresa, con una expresión de concentración total. El pijama había sobrevivido claramente desde sus tiempos de instituto y llevaba esa trayectoria escrita en la tela. En los labios de Adrián apareció algo. No era exactamente una sonrisa, pero se le parecía mucho. Clara lo vio. Ni una palabra. «No he dicho nada. ¿Estás pensando algo?» El conejito tiene una expresión muy seria para alguien que come helado. Me lo regaló mi madre cuando tenía 16 años y es muy cómodo. No lo dudo. Además, dijo Clara con toda la dignidad posible, cuando me lo puse en la maleta esta mañana, no tenía previsto que compartiría habitación, menos con mi jefe. Es comprensible. Me alegra que lo entiendas. Completamente. Había algo raro en ese intercambio, algo que Clara no supo nombrar del todo, pero que notó. Era la primera vez que hablaban así, sin la estructura de jefe y asistente, sin el protocolo de la oficina. Simplemente 2 personas en una habitación pequeña, hablando de un conejito con helado, y algo en ese intercambio era más cómodo de lo que debería haber sido. Adrián abrió su maleta con la misma eficiencia con que hacía todo, y Clara, que estaba de espaldas fingiendo revisar algo en su teléfono, escuchó el sonido de una cremallera y luego el de una prenda que se doblaba con cuidado sobre la silla.
Se giró solo un momento sin intención de mirar, solo para ver si la almohada extra estaba en el estante de arriba, y lo vio de espaldas, quitándose la camisa. No era la primera vez que estaba en presencia de un hombre sin camisa, pero había algo en la geometría de esos hombros, en la línea de la espalda, en esa forma que tenía de existir en el espacio que no era justa. No era justo que un hombre que además era inteligente, competente y aparentemente capaz de comportarse como un ser humano cuando lo intentaba, tuviera también esa espalda. Miró hacia otro lado. Se metió en la cama con su pijama y apagó la lamparita de su lado. Adrián se había cambiado por una camiseta de algodón gris, simple, sin nada escrito, y unos pantalones de dormir oscuros. Clara lo vio antes de apagar la luz y pensó que nunca lo había visto así, sin traje, sin corbata, sin esa armadura de tela y protocolo que llevaba siempre en la oficina. Parecía diferente, más accesible, más real de alguna manera, como si el traje fuera también una distancia que él ponía entre sí mismo y el mundo. Adrián extendió la manta de lavanda en el suelo, se acostó con esa disciplina serena de quien ha tomado una decisión y no necesita quejarse de ella, y usó su teléfono como lamparita hasta que la apagó. Silencio. Afuera, la música de la fiesta llegaba amortiguada, lejana, como una canción desde otro tiempo. Clara miraba el techo, pensaba en la cena, en la cara que había puesto Adrián cuando su madre lo abrazó por primera vez, en las 2 palmaditas torpes en la espalda, en que en 2 años de trabajar juntos nunca lo había visto tan fuera de su terreno, y que sin embargo no había parecido incómodo, solo diferente, como alguien que acaba de descubrir que existe un idioma que no sabía que le faltaba aprender. Pensó también, brevemente y con más honestidad de la que hubiera preferido, en la camiseta de algodón gris. Luego pensó que eso no tenía ningún sentido, y cerró los ojos. 10 minutos de silencio. Luego, sin previo aviso, llamaron a la puerta. —¿Se puede? Os traigo un té para el frío de la noche —dijo la voz de María. 2 segundos. En esos 2 segundos ocurrió lo siguiente. Adrián se incorporó del suelo con una agilidad sorprendente para su altura, apartó la manta de un movimiento, cruzó los 2 pasos que lo separaban de la cama y se metió dentro justo cuando la puerta se abría. Quedaron muy cerca, demasiado cerca. El brazo de él rodeó los hombros de ella, con la soltura forzada de quien actúa, pero el calor que emanaba era completamente real. Clara sintió el peso de ese brazo, el calor de esa mano sobre su hombro, el roce de la tela de su camiseta contra la suya. Sintió también, y esto fue lo que la desconcertó de verdad, que su respiración se había vuelto un poco más corta, y que eso no tenía nada que ver con el susto. No dijo nada. No podía. ¡Ay, qué bonitos! María depositó 2 tazas en la mesita de noche con una sonrisa de madre satisfecha. Dormid bien, que mañana hay que madrugar. La conferencia es a las 9. Buenas noches, mamá, consiguió decir Clara con una voz que esperaba que sonara normal. María salió. Cerró la puerta. Y ninguno se movió, porque moverse habría significado reconocer que estaban como estaban. Él con el brazo todavía sobre los hombros de ella, sus cabezas muy cercanas, el olor de él, madera oscura, algo cítrico, limpio, instalado en el poco espacio que los separaba. Adrián miraba al frente, no a ella, al frente, a la pared, a esa distancia media que eligen los ojos cuando no quieren revelar lo que está pasando detrás de ellos. Pensaba, aunque esto tampoco lo habría admitido, que el olor del pelo de ella era inesperadamente agradable, que el peso de su hombro contra su brazo era inesperadamente cómodo, que llevaba 2 vasos de vino encima y que eso no explicaba nada, pero tampoco ayudaba a explicar lo que estaba pasando en algún rincón de su pecho que normalmente permanecía en silencio. «Ya se fue», dijo Clara en voz baja. «Sí», dijo él, también en voz baja, pero el brazo tardó un segundo más en retirarse, un segundo que duró lo que duran algunas cosas importantes. Adrián volvió al suelo. Clara se quedó mirando el techo durante mucho rato. Afuera,
La música del festival llegaba amortiguada, lejana, como una canción que viene de otro tiempo. A las 7 de la mañana, Clara abrió los ojos. Lo primero que vio fue a Adrián Vega, dormido en el suelo de su habitación de adolescente, envuelto en la manta de lavanda con la corbata colgada de la silla del escritorio y un brazo bajo la mejilla. Dormido, sin traje, sin esa armadura invisible que llevaba siempre, parecía diferente, más joven, o simplemente más humano. Clara apartó los ojos rápidamente. No era una buena idea mirarlo así. Se levantó sin hacer ruido, recogió su ropa, el traje gris que había traído para la conferencia, la blusa de seda crema, los zapatos de tacón bajo, y se metió en el baño. Cuando salió 15 minutos después, él ya estaba de pie. La manta estaba doblada con precisión militar sobre la silla. Adrián estaba junto a la ventana con una taza de café en la mano, mirando la calle empedrada de abajo, donde ya había movimiento. Un señor mayor con un perro, un niño en bicicleta, el olor a pan que subía desde algún horno cercano. Se giró cuando escuchó la puerta del baño. Y sus ojos hicieron algo que Clara notó, aunque habría preferido no notar. Recorrieron, brevísimamente y de arriba a abajo, la figura de ella. El traje, la blusa, los zapatos, esa versión de Clara Morales que existía en la oficina todos los días y que, por alguna razón que él no se paró a analizar, en ese contexto le parecía completamente distinta. No diferente en los detalles, sino diferente en la manera en que los miraba. Como cuando ves algo muchas veces sin realmente mirarlo, y un día lo ves y piensas, siempre estuvo aquí. Subió la vista, tomó un sorbo de café. «Buenos días», dijo Clara. «Buenos días. El café lo trajo mi madre. A las 6:30. Llamó antes de entrar, no te preocupes. Tiene ese instinto». Hubo un silencio breve, cómodo, de alguna manera que los dos notaron y ninguno mencionó. «¿Algo gracioso?», dijo Clara, que había visto la expresión de antes aunque él creyera que no. «En absoluto. Bien». El conejito que come helado con expresión seria también hubiese sido una buena opción para la conferencia. Clara le arrebató la taza de café de las manos. «Ya hiciste ese chiste anoche. Sigue siendo válido. Vaya a ducharse. Adrián. Adrián. Vaya a ducharse». Él fue. Y Clara se quedó con la taza caliente entre las manos, mirando la manta de lavanda doblada con esa precisión que él ponía en todo, y pensó que era demasiado temprano para sentir estas cosas, que lo más sensato era concentrarse en la conferencia, en los materiales, en el trabajo, en la realidad que era que ese hombre era su jefe, que mañana volverían a Madrid, que él volvería a ser el señor Vega que llegaba antes del sol y no preguntaba cómo estaba, y ella volvería a ser la señorita Morales que hacía los informes de Lisboa para el jueves. Bebió el café. Seguía siendo el mejor que había tomado en meses. Cuando Adrián salió de la ducha, pelo húmedo, traje ya puesto, esa versión suya de hombre que no puede evitar parecer exactamente lo que es, los encontró a todos en la cocina. Esteban leía el periódico. Mateo mordisqueaba una tostada con ojos medio cerrados, y María servía zumo de naranja recién exprimido con la energía de alguien para quien las 7:30 de la mañana es el mejor momento del día. «¿Cómo lo tomas?», le preguntó María. «Solo». «Chay, como mi Esteban. Los hombres serios siempre toman el café solo», lo dijo con absoluta ternura. Esteban, al otro lado de la mesa, levantó su taza en un gesto de solidaridad masculina que Adrián correspondió con un gesto idéntico. El tipo de entendimiento que no necesita palabras. Mateo apareció más despierto después de la tostada. «Oye, Adrián, ¿tú de qué trabajas?» «Arquitectura. Restauración de edificios históricos». Mateo masticó pensativo. «O sea que básicamente te dedicas a arreglar cosas viejas». «Exactamente». «Qué tranquilo. Yo pensé que eras algo así como banquero o CEO de algo importante». Clara, que en ese momento bebía zumo, hizo un esfuerzo sobrehumano para no atragantarse. «No, ¿qué va?», dijo. «Solo arreglo cosas viejas», confirmó Adrián con total calma. Mateo asintió,
satisfecho con la respuesta. Y en el extremo de la mesa, Adrián bebió su café solo y sintió algo que no se esperaba sentir en un desayuno de pueblo en noviembre, que estaba bien, que esa mesa ruidosa y llena y un poco caótica era un lugar donde estar bien era fácil, sin que nadie lo exigiera ni lo fabricara. Simplemente ocurría, como el pan, como el café, como la luz que entraba por la ventana y caía en diagonal sobre el mantel de hule. Pensó en su apartamento del barrio de Salamanca, en el silencio de sus mañanas. Tomó otro sorbo de café y decidió no seguir pensando en eso. El auditorio municipal de Grazalema estaba lleno. No era un espacio grande, quizás 300 personas, pero las sillas estaban ocupadas. Alcaldes de pueblos vecinos, arquitectos locales, representantes de patrimonio histórico de Andalucía, periodistas de la región. Clara había pasado los últimos 20 minutos revisando las diapositivas, confirmando el proyector, asegurándose de que el micrófono funcionaba, de que el agua estaba fría y de que la carpeta de materiales estaba completa. Había hecho eso con la eficiencia de siempre, pero también con algo más, con un conocimiento de ese lugar que no venía de los documentos, venía de haber crecido ahí, de saber que la acústica del auditorio era mejor en el lado izquierdo, de conocer al técnico de sonido, que era el mismo desde hacía 15 años, y respondía a su nombre con una sonrisa. Ese era el tipo de valor que ella aportaba y que nunca aparecía en ningún informe. Cuando Adrián subió al estrado, Clara se quedó en la primera fila. Había visto a Adrián en conferencias antes, en Bruselas, en Berlín, en Lisboa. Siempre era impresionante. Tenía esa capacidad rara, casi física, de llenar una sala con su presencia, de hablar sin levantar la voz y conseguir que todos escucharan con atención. Pero ese día fue diferente. Porque ese día habló de Grazalema como si lo hubiera entendido de verdad, no desde los datos, no desde la distancia profesional del arquitecto que llega, evalúa y se va, sino desde algo que había absorbido la noche anterior en esa mesa ruidosa, en esa conversación con Esteban sobre el abuelo que había reconstruido la ermita con sus propias manos, en el gesto de María tocando su hombro al pasar. Habló de por qué los pueblos históricos importan, de por qué restaurar un centro histórico no es solo conservar piedras, sino conservar maneras de vivir, formas de relacionarse, formas de entender el tiempo. Habló de que la arquitectura sin personas es solo geometría, y de que la geometría sin memoria es solo forma. Habló de los abuelos que trabajaron con sus manos para que los muros siguieran en pie, y de la responsabilidad de quienes vienen después. Habló con una pasión que Clara nunca le había escuchado en una sala de reuniones de Madrid. Habló como alguien que, quizás por primera vez en mucho tiempo, entendía de verdad lo que estaba defendiendo porque lo había tocado con las manos. Al final, los aplausos fueron largos. Lo que siguió fue inesperado, incluso para Adrián. 3 alcaldes de municipios de la sierra se acercaron con proyectos concretos. Uno quería restaurar un molino del siglo XVIII que llevaba 20 años abandonado. Otro tenía una plaza barroca que necesitaba intervención urgente antes del invierno. El tercero buscaba orientación para recuperar un conjunto de casas trogloditas que el turismo había empezado a descubrir. No eran proyectos menores. Eran exactamente el tipo de trabajo que Vega y Asociados hacía bien. Clara lo vio venir antes de que ocurriera, y cuando Adrián, con esa calma suya de hombre acostumbrado a que las oportunidades lleguen, empezó a escuchar a los alcaldes con interés genuino, ella ya había sacado la libreta. Tomó notas. Hizo preguntas en el momento exacto en que las preguntas ayudaban. Cuando uno de los alcaldes mencionó que tenían fondos europeos disponibles, pero no sabían cómo gestionarlos, fue ella quien intervino con una precisión que cortó la conversación por lo sano y la reencaminó hacia lo concreto. Cuando el tema del molino derivó hacia una discusión técnica sobre materiales, fue ella quien recordó el caso análogo en Croacia que Adrián había citado en la conferencia y lo trajo a la mesa en el momento preciso. No era asistencia, era trabajo de igual a igual, y los alcaldes lo notaron.
Cuando todos se fueron ya a solas en el pasillo del auditorio, Adrián se volvió hacia ella. Hubo un momento de silencio. No el silencio habitual entre ellos, ese silencio de dos personas que no tienen el hábito de hablar. Era un silencio diferente, más lleno. «Quiero decirte algo», dijo él. «¿Qué? Y quiero que lo escuches sin interrumpirme, ni decirme que era mi trabajo o que para eso te pagan, porque eso no es lo que voy a decir». Clara lo miró. La presentación fue posible, porque tú llevabas semanas construyendo la documentación. El análisis de los 3 municipios era tuyo. La selección de los casos comparativos de Portugal y Croacia era tuya. Sabías dónde sentarte para que el sonido fuera bueno. Conocías al técnico. Sabías cuándo intervenir con los alcaldes y cuándo callarte, y eso segundo es más difícil que lo primero. Pausa. Sin ti, esta mañana habría sido un buen discurso. Contigo fue el inicio de 3 proyectos reales. Clara no respondió de inmediato. Yo solo te pedí que no lo minimizaras. Es que no hice nada que no sea... Clara. Ella se calló. Llevas 2 años haciendo que esta empresa funcione mejor de lo que lo haría sin ti, y yo nunca te lo había dicho. Eso tampoco está bien, y lo sé. Afuera, el sol de noviembre caía sobre la plaza empedrada, con esa luz oblicua y dorada que tienen los mediodías de otoño en el sur. Clara pensó que había algo profundamente extraño en estar de pie en el pasillo del auditorio de su pueblo, a 3 calles de la casa donde creció, escuchando a su jefe decirle algo que llevaba 2 años esperando escuchar sin saber que lo esperaba. «De nada», dijo al final. Adrián asintió, y los dos empezaron a caminar hacia la salida con esa nueva distancia entre ellos, más corta que la de siempre, que ninguno mencionó pero que los dos notaron. Llegaron a la casa de los Morales al mediodía con el trabajo bien hecho y ese cansancio agradable de quien ha rendido bien. María los vio llegar desde la ventana y salió al umbral con las manos todavía con harina. «Ya llegaron, mis amores. Los estábamos esperando. Esteban, que ya llegaron». Se limpió las manos en el delantal. «Venga, que coman algo rápido y luego nos vamos todos a la feria. ¿Cómo salió la conferencia?» «Muy bien», dijo Clara. «Muy bien o muy bien de verdad». «De verdad». María miró a Adrián con una sonrisa de madre que ya sabe la respuesta, pero quiere escucharla de otra boca. «Fue bien», confirmó Adrián. «Claro que fue bien, con lo lista que es esta niña». María desapareció hacia la cocina. «Venga, a comer, que luego hay que cambiarse, que a la feria no se va con traje». Clara vio la expresión de Adrián al escuchar eso último. «Algo informal tienes en la maleta, ¿no?» «Tengo una camisa sin corbata». «Eso sirve». Adrián miró a la madre de Clara moverse por la cocina con esa eficiencia cariñosa que tenía, sirviéndoles gazpacho sin preguntar, partiendo el pan, haciendo 3 cosas a la vez y hablando durante las 3. Sintió algo que en otras circunstancias habría ignorado, un apretón en el pecho breve, incómodo, porque comprendió en ese momento lo que esa alegría de María significaba. No era alegría por la conferencia, era alegría porque su hija había llegado a casa, y con alguien a su lado, y esa madre que llamaba cada 2 días porque se preocupaba, podía ver con sus propios ojos que Clara no estaba sola. Y él le estaba mintiendo. Los estaba engañando a todos. A esta mujer que lo había llamado hijo el primer segundo. A este padre que le había estrechado la mano con la seriedad de quien entrega algo valioso. A este hermano que se había reído de su chiste. No era una sensación que Adrián Vega conociera bien, pero era inconfundible. Y debajo de ella, más silenciosa y más difícil de mirar de frente, había otra. ¿Y Clara? ¿Se había sentido así de sola todos estos meses que él llenaba su agenda sin preguntar nada? ¿Era eso lo que la había llevado a inventar un novio, a construir una ficción para que su madre durmiera tranquila? Comió el gazpacho en silencio. Era el mejor que había tomado en su vida, pero no lo disfrutó del todo. La tarde del viernes olía a aceitunas y a leña. Adrián se había cambiado por una camisa azul marino sin corbata y seguía siendo elegante. Era constitutivamente incapaz de no serlo, pero había algo distinto en él sin el traje.
menos intocable, más persona. Caminaba con las manos en los bolsillos entre los puestos de la feria, mirando todo con esa mezcla de fascinación y respeto que Clara encontraba, sin querer, completamente adorable. «Prueba este», le dijo ella, acercándole una loncha de jamón ibérico de bellota que el señor del puesto había cortado recién. Adrián la tomó entre los dedos, la miró, se la comió. Silencio. «¿Qué?», preguntó ella. «Esto es extraordinario». «Ya se lo dije. No es lo mismo leer sobre denominación de origen que comerlo con las manos en una feria». «Exactamente». El señor del puesto los miraba con la satisfacción de quien ha convertido a un incrédulo. Clara sonrió, y no se dio cuenta en ese momento de que llevaba varios pasos caminando muy cerca de él, de que sus brazos casi se rozaban, de que la distancia profesional que había entre ellos en Madrid no existía aquí. O si se dio cuenta, decidió no pensar en ello. Adrián tampoco la había aumentado. Fue entonces cuando Mateo apareció de entre la gente con esa energía de adolescente que convierte cualquier feria en territorio propio. «Venga, que hay tiro al blanco». «Mateo, no creo que...». «Tú calla, Clara». Mateo miró a Adrián. «¿Vienes?». Adrián lo miró. Luego miró a Clara con una expresión de... «Esto no es negociable, ¿verdad?». «Ve», dijo ella. Adrián fue. Clara se quedó cerca, hojeando artesanía de barro en el puesto de al lado, con media atención en los objetos y la otra media en lo que pasaba a 3 metros. «A ver cómo eres de bueno», dijo Mateo. «No tengo por qué ser bueno en esto. Todo el mundo tiene que ser bueno en algo de feria». Adrián tomó el arco de plástico. Lo miró. Lo calibró con la seriedad de quien ha revisado planos de edificios centenarios. Dio en el blanco 3 veces de 3. Mateo lo miró boquiabierto. «Eso no es normal. Lo hago en el club de tiro con arco, los jueves. ¿Tienes un hobby?». «Todo el mundo tiene un hobby, Mateo». Adrián ganó un oso de peluche azul. Se lo dio a Clara sin decir nada. Ella lo tomó sin decir nada, pero sus dedos se rozaron, y ninguno de los dos lo mencionó. Un poco más tarde, mientras Mateo se alejaba atraído por el concurso de corte de jamón, Adrián y Clara caminaban solos entre los puestos, con el oso azul bajo el brazo de ella y el sol de la tarde cayendo en diagonal sobre las casas blancas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Mateo, que de repente había vuelto y se había puesto a caminar junto a Adrián con el tono casual de quien lleva un rato pensando cómo plantear algo. «Claro», dijo Adrián. «¿Puedes venir un momento?». Miró a Clara. «Solo un momento». Clara los vio alejarse hacia un banco vacío cerca de la fuente de la plaza y arqueó una ceja. Adrián se sentó junto a Mateo con esa paciencia tranquila que a veces tenía cuando no estaba en modo ejecutivo. El chico se removió un momento mirando los puestos y luego dijo, sin mirar, «Hay una chica». Adrián no dijo nada. Esperó. «En clase, se llama Inés y, no sé, me gustaría invitarlas a hacer algo. Al cine o a jugar, no sé, pero no sé cómo se dice eso sin que quede raro». Adrián procesó esto durante un segundo. «¿Qué es lo que te parece que podría quedar raro?». «Pues, decírselo y que se ría, o que se lo cuente a alguien. ¿Y si no se ríe?». Mateo lo miró. «Pues que sí, que quiera ir. Eso también es una posibilidad». «Ya, pero, Mateo». Adrián lo miró de frente. «El riesgo de que se ría es real. No voy a decirte que no, pero el riesgo de no decírselo es que dentro de 6 meses alguien más lo haga, y entonces el que se queda con las ganas eres tú. ¿Cuál de los 2 riesgos prefieres correr?». Mateo pensó en eso. «¿Y cómo se lo digo?». «Sin rodeos, sin preparar un discurso. Dile que te gustaría ir al cine con ella. Punto. Sin ensayar demasiado, porque cuando se ensaya mucho, se nota». El chico asintió despacio, mirándose las zapatillas. «¿Y si me tiembla la voz?». «A todos les tiembla la voz. A mí también me ha temblado». Mateo lo miró, claramente incrédulo. «¿A ti? ¿Cuando la invitaste a salir a Clara?». «¿A mí? ¿Cuándo la invitaste a salir a Clara?». «Sí», mintió. «Y tengo 38 años». La voz tiembla.
El truco es hablar igual. En este momento, Adrián pensó en su propio consejo. Mateo se rió, más relajado. Gracias. No se lo digas a tu hermana. Mateo levantó las manos. Ni una palabra. Volvieron con Clara, que estaba comprando una pieza de queso en el puesto de al lado, y los miró con esa expresión de ¿de qué estaban hablando? ¿Qué? Dijo Adrián. Nada, dijo Clara, aunque claramente era todo lo contrario de nada. Nada, confirmó Mateo con la misma cara neutra. Clara los miró a uno y a otro. No me gusta esto. El queso está muy bueno, por cierto, dijo Adrián, señalando lo que había en su mano. Fue entonces cuando oyó su nombre. Clara. Vaya qué sorpresa esa voz. Clara se giró despacio, como quien se gira hacia algo que sabe que no le va a gustar. Daniel Torres tenía 29 años y la misma sonrisa de siempre. La sonrisa de quien sabe que es guapo y ha decidido sacarle partido. Alto, moreno, con esa facilidad de los hombres que nunca han tenido que esforzarse demasiado. El problema con Daniel no era que fuera mala persona, era que le gustaba demostrar que seguía teniendo poder sobre las personas que lo habían querido. Daniel, dijo Clara, con una voz perfectamente neutral. ¿Cuánto tiempo? Sus ojos se movieron hacia Adrián. Y este es mi pareja, dijo Clara. Vaya. Daniel sonrió de una manera que no era una sonrisa de verdad. No sabía que te habías buscado a alguien tan serio. La gente mejora con el tiempo. Daniel se acercó un paso. Era un gesto pequeño, calculado, de esos que solo se notan si se está prestando atención. ¿Te acuerdas de lo bien que nos lo pasamos aquí, en estas fiestas? Me acuerdo de muchas cosas, dijo Clara. Algunas mejores que otras. Siempre fuiste muy dura conmigo, Clara. Siempre fui justa contigo, Daniel, que no es lo mismo. Hubo un silencio tenso. En ese silencio, Adrián, que había permanecido completamente quieto hasta ese momento, con esa quietud calculada de quien tiene toda la atención del mundo y no necesita moverse para demostrarlo, dio un paso al frente y puso la mano en la espalda baja de Clara. No era un gesto agresivo. Era el gesto exacto y preciso de un hombre que dice, estoy aquí sin necesidad de pronunciar una sola sílaba. Y no era solo actuación. Eso era lo que Clara notó, que la calidez de esa mano en su espalda era real. Hubo un pequeño movimiento circular del pulgar como una caricia, y el modo en que él se había movido no era el movimiento ensayado de alguien cumpliendo un papel, sino el movimiento instintivo de alguien que no quiere que le hagan daño a la persona que tiene al lado. Daniel miró esa mano. Luego miró a Adrián. Los ojos de Adrián, grises y quietos, sostenían su mirada con la serenidad absoluta de quien no tiene nada que demostrar porque no tiene ninguna duda. Bueno, dijo Daniel, recalibrando toda su energía. Me alegra que estés bien. Lo estoy. Gracias. Daniel se fue. Adrián no retiró la mano de inmediato. Clara no se apartó de inmediato. Mateo, que lo había visto todo, miraba la punta de sus zapatillas con un interés súbito e inexplicable por el pavimento. Cuando finalmente caminaron de nuevo entre los puestos, ella dijo sin mirarlo, «No tenías que hacer eso». «¿Qué?» «Lo que hiciste». Pausa. «Solo lo estaba poniendo en su lugar», dijo Adrián. «Tú no mereces que alguien juegue contigo de esa manera». Clara no dijo nada durante unos segundos. Pensó en preguntarle si lo había hecho por el papel, por el trato que habían hecho en el coche aquella tarde, y se dio cuenta de que no quería escuchar esa respuesta, porque si era honesta consigo misma, tampoco estaba completamente segura de que fuera cierta. ¿Estabas celoso? No. Adrián. Silencio más largo. Solo un poco, dijo él, con una voz muy baja que Clara no estaba segura de haber escuchado bien. Pero lo había escuchado, y eso al parecer le hacía algo adentro del pecho. Esa noche, después de la cena, Esteban encendió la chimenea. Era una de esas noches de noviembre en la sierra en que el frío no es brutal, pero sí suficiente para que el fuego tenga sentido. Mateo ya se había dormido. María había recogido la cocina tarareando algo, y Esteban, Clara y Adrián
se quedaron en el salón con el vino y el calor anaranjado de las llamas. Esteban habló de la historia del pueblo, de su abuelo que había restaurado la ermita local con sus propias manos, con piedra de la misma sierra, sin más planos que los que tenía en la cabeza, de cómo los pueblos de la sierra habían sobrevivido siglos siendo simplemente lo que eran, sin necesitar que nadie viniera a decirles qué tenían que conservar. Mi abuelo decía que un edificio sin historia es solo una caja, dijo Adrián después de un momento, que la historia es lo que hace que los muros respiren. Esteban lo miró con aprobación. Tu abuelo tenía razón. Era arquitecto también, el único de la familia. ¿Y tu padre? Una pausa pequeña. Mi padre era empresario. Le interesaban los metros cuadrados, no los años. Esteban asintió, sin preguntar más. Tenía el don de las personas que saben cuando una respuesta ya lo dice todo. María se levantó a buscar más vino, y aprovechó ese momento para tocar el hombro de Adrián al pasar, ese gesto pequeño y maternal que no pedía nada a cambio. Adrián miró ese hombro un segundo después, como si la sensación todavía estuviera ahí. Clara lo vio, y sintió algo apretarse en el pecho, porque estaba viendo algo que no esperaba ver, a Adrián Vega, el hombre de los trajes perfectos y los silencios calculados, recibiendo con torpeza genuina el calor de una familia que no era la suya y que lo trataba como si lo fuera. Y esa torpeza, esa incapacidad de devolver con naturalidad lo que se le daba con naturalidad, decía algo de él que 2 años de informes y agendas no habían dicho. Más tarde en la habitación, con la luz apagada, y Adrián de nuevo en el suelo con la manta de lavanda, Clara dijo, ¿estás bien? Pausa en la oscuridad. Sí. ¿Por qué lo preguntas? Porque pareces diferente esta noche, diferente a como eres siempre. Silencio. Tu familia es... Empezó él y se detuvo. ¿Qué? Ruidosa. Clara esperó, y sonrió. Y cálida, las dos cosas a la vez. No sabía que eso era posible. Ella miró el techo en la oscuridad. ¿Tu familia no era así? Una pausa muy larga. Mi familia era correcta, dijo Adrián. Educada, todo en su sitio. Los cumpleaños se recordaban, las cenas de Navidad se celebraban, las formas se guardaban. Pero nadie abrazaba como tu madre, nadie preguntaba cómo estabas y esperaba de verdad la respuesta. Clara no dijo nada durante un momento. Afuera, el viento de la sierra rozaba la ventana. ¿Y tú, Clara? Preguntó él, y su voz tenía una textura nueva, más baja, más honesta. ¿Realmente estás bien en Madrid? ¿Tienes gente? ¿Amigos que te cuiden si te pasa algo? Tengo compañeros. Tengo una vecina que me deja leche cuando se me acaba. Tengo a mis padres al teléfono. Eso no es lo mismo. No, admitió ella. No es lo mismo. ¿Y si te pasa algo en la ciudad? ¿Si te enfermas? ¿Si necesitas a alguien? Aprendí a no necesitar a nadie que no pueda estar. Silencio. Eso es triste, Clara. Es práctico. Las dos cosas pueden ser verdad. Ella no respondió, pero pensó que hacía mucho tiempo que nadie le decía algo tan exacto. Y en la oscuridad de esa habitación pequeña, en ese pueblo en la sierra, con el olor a leña todavía en el aire, algo cambió entre ellos. No hubo palabras para nombrarlo. No fue necesario. Clara cerró los ojos y durmió mejor que en meses. El sábado por la tarde salieron a la feria. Clara, Adrián, Mateo y en un acto de negociación fraternal, sin los padres, que se quedaron con unos vecinos. La feria estaba en su punto álgido. Puestos de comida, artesanos, música en la plaza, concurso de corte de jamón, en el que un señor mayor ganaba año tras año, con una precisión que era, en sí misma, un arte. Había tiro al blanco, churros con chocolate, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Fue Lucía Reyes quien lo cambió todo. Lucía era amiga de Clara del colegio. 31 años, periodista local, con la memoria de un archivo y la discreción de un megáfono. La vio desde el otro lado de la plaza y corrió hacia ella. «Clara, Dios mío, ¿cuánto tiempo?» La abrazó, la apartó, la miró.
Pero si estás guapísima. Y mira, con novio y todo. Ay, que yo te dije que en la ciudad ibas a encontrar algo bueno, ¿verdad? Hola, Lucía, dijo Clara, con la serenidad de quien ve el accidente, pero no puede frenarlo. Lucía miró a Adrián. Lo miró bien, frunció el ceño. Espera, espera. Yo te conozco. He visto tu cara en algún lado. Es un error común, dijo Adrián. No. Es que yo sigo arquitectura empresarial para el periódico y... Buscó en su teléfono con rapidez. Aquí estás. Adrián Vega, CEO de Vega y Asociados. El proyecto de restauración del barrio antiguo de Lisboa que ganó el premio europeo el año pasado. Silencio. Amiga. Lucía miró a Clara con los ojos muy abiertos. ¿Estás de novia con tu jefe? La plaza no era tan grande. Su madre, que estaba con los vecinos a 15 metros, se giró. Su padre también. Mateo se quedó con el churro a medio camino entre el puesto y su boca. Y Clara sintió que el suelo de piedra de Grazalema era, en ese momento, exactamente igual al suelo de cualquier otro lugar donde una quiere que se la traguen. La conversación que siguió ocurrió en el patio de la casa, con el sol cayendo sobre las macetas de lavanda y el sonido de la feria llegando de lejos. Todos sentados, nadie demasiado cómodo. Clara habló. Habló del novio inventado, de las llamadas de preocupación, de que había dicho que tenía pareja para que dejaran de angustiarse, del hotel sin habitaciones, de la propuesta que le había hecho a Adrián en el coche. Cuando terminó, hubo un silencio que pesó como una piedra. María tenía los brazos cruzados. Esteban miraba la mesa. Mateo había dejado el churro. O sea, dijo su madre despacio, ¿que me estuviste mintiendo? Sí. Y lo trajiste aquí para engañarnos. Para que no se preocuparan, mamá. No fue con mala intención. La culpa es mía, dijo Adrián. Todos lo miraron. Él no se movió. No apartó los ojos de Esteban. Si ella inventó un novio fue porque yo la dejaba sola en una ciudad grande y nunca me preocupé por saber si estaba bien, si tenía a alguien, si necesitaba algo fuera del trabajo. Eso no es excusa para lo que hizo, pero es responsabilidad mía también. Silencio. Esteban lo miró durante un momento largo. ¿Y tú? ¿Qué eres para mi hija, más allá de ser su jefe? Adrián no respondió de inmediato. Clara lo miró de reojo. Sus manos, sobre la mesa, estaban quietas pero tensas. Pensó en lo fácil que habría sido que él dijera algo vago y seguro en ese momento. Que dijera, soy su jefe, y me hago responsable de haberla tratado mal. Algo correcto y cerrado. Algo que no comprometiera nada. Eso, dijo Adrián finalmente, es algo que todavía estoy procesando, pero que no quiero dejar de pensar. Clara no supo qué hacer con esa respuesta. Y eso, de alguna manera, fue peor que cualquier cosa que él hubiera podido decir. Esa noche, después de que los ánimos se asentaran y María hubiera servido manzanilla y el tiempo hiciera su trabajo, Clara salió al patio. Necesitaba aire. Estaba apoyada en la pared blanca, mirando el cielo lleno de estrellas cuando oyó pasos. Era Adrián. Se apoyó a su lado en la pared. Estaban a un brazo de distancia. El aire de noviembre era fresco, limpio, con ese olor a monte y a noche que no existe en ninguna ciudad. Lo siento, dijo ella. ¿Por qué? Por meterte en esto, por la familia, por el caos. Clara. ¿Qué? No lo sientas. Ella lo miró. Él miraba las estrellas. Estos 2 días han sido los primeros en mucho tiempo en que no pensé en contratos, ni en plazos, ni en qué imagen estaba dando. Tu madre me abrazó el primer segundo. Tu padre me miró como si valiera algo más allá de lo que facturo. Tu hermano me hizo reír. Pausa. No recuerdo cuándo fue la última vez que alguien me hizo reír sin querer causarme ninguna gracia. Adrián. Déjame terminar. Ella cerró la boca. Cuando mañana volvamos a Madrid, no quiero volver a lo mismo. No quiero que tú sigas siendo señorita Morales y yo el señor que te llena la agenda sin preguntarte. No quiero asumir que no tienes vida fuera del trabajo.
¿Estás diciéndome que vas a cambiar la política de recursos humanos de la empresa? Adrián la miró, y en sus labios había algo que ya no era casi una sonrisa. Era una sonrisa completa. Estoy diciéndote que no quiero perderte. El patio estaba en silencio. Las estrellas seguían siendo las mismas, pero algo en el mundo acababa de reorganizarse. Eso es muy vago, Adrián. Lo sé. ¿Y qué quieres decir exactamente? Él se giró hacia ella, de frente. Los ojos grises, que siempre miraban con esa frialdad calculada, la miraban ahora de otra manera, con algo más suave, más honesto, como quien baja la guardia después de años sosteniéndola. Que mañana, cuando estemos delante de tu familia, quiero decir algo verdadero, si me lo permites. ¿Y si lo que dices los asusta? ¿A ellos? ¿A mí? Adrián no respondió de inmediato. Cuando habló, fue en voz muy baja. A mí también me asusta. Por si te sirve de algo saberlo, a ella le sirvió mucho. No dijeron nada más, pero se quedaron en el patio bajo las estrellas un rato más de lo necesario, y cuando el frío arreció, él se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Sin preguntar, sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Clara no la rechazó, y en ese gesto pequeño, en esa chaqueta que olía a él, en ese patio de Grazalema bajo un cielo que no mentía, Clara Morales supo que estaba completamente perdida, y que no le importaba nada. A la mañana siguiente, con el desayuno en la mesa y la tensión del día anterior convertida en una conversación pendiente, Adrián se levantó. Nadie esperaba eso. Los cuatro, María, Esteban, Clara y Mateo, lo miraron. Él no parecía incómodo. Parecía, por el contrario, completamente seguro de lo que estaba a punto de hacer. Era esa seguridad tranquila, sin aspavientos, de los hombres que cuando deciden algo, lo hacen del todo. Al principio solo estaba aquí porque ella necesitaba un favor. Silencio absoluto. Y yo lo acepté porque no tenía alternativa. Eso es la verdad. María cruzó los brazos. Pero en estos días entendí algo que debería haber entendido hace mucho tiempo. Miró a Clara. Ella lo miraba con los ojos muy abiertos y las manos quietas sobre la mesa. Ella no necesita que nadie la salve. No la cuido yo en Madrid. Ella se cuida sola y probablemente mejor que la mayoría. No necesita mi apellido, ni mi posición, ni mi agenda. Lo que ha construido, lo ha construido con su inteligencia y con su trabajo. Esteban asintió lentamente, sin hablar. Pero si ustedes me lo permiten, continuó Adrián mirando ahora a los dos padres, me gustaría ser el hombre que la acompañe en la ciudad, el que esté a su lado cuando el trabajo la canse, el que se asegure de que nunca vuelva a sentirse sola. Pausa. Y el que aprenda por fin a preguntar cómo está. María descruzó los brazos. Sus ojos brillaban. Esteban miró a su hija. Clara tenía la garganta apretada y los ojos demasiado llenos para parpadear. Eso, dijo María con la voz un poco rota, eso sí es lo que quería escuchar. Y se levantó y abrazó a Adrián. Esta vez, él sí supo cómo corresponder. Levantó los brazos y la abrazó de verdad. Mateo miró la escena, luego miró a su hermana, y con una sonrisa le guiñó un ojo. Clara se rió entre lágrimas, y eso fue todo lo que necesitaba. Un año después de aquella tarde, Clara Morales era socia junior de Vega y Asociados, no por ser la pareja de Adrián Vega, sino porque era la persona que mejor entendía cada proyecto, la que negociaba con más precisión, la que anticipaba los problemas antes de que existieran y encontraba soluciones que nadie más veía. Era brillante de una manera que no dejaba espacio para el rumor, porque los resultados hablaban antes que cualquier lengua. Nadie en la empresa dijo nunca que le habían dado el puesto por favoritismo, porque nadie podía sostener eso con los números encima de la mesa. Adrián, por su parte, había aprendido a decir buenos días, también a preguntar cómo estabas, a no asumir que los demás no tenían vida, a separar el miércoles por la tarde para ir al club de tiro con arco, y a llamar a Clara, a veces, solo para contarle algo que le había parecido interesante durante el día.
Era un trabajo en progreso, pero era un progreso genuino. El 2 de noviembre volvieron a Grazalema. La fiesta del jamón estaba en pleno apogeo. Adrián ya conocía al señor del puesto de jamón, que siempre le guardaba las mejores lonchas. Conocía a los vecinos de la calle, al alcalde, al hombre que ganaba el concurso de corte 4 años seguidos. Jugó a las cartas con Esteban en el porche hasta las 11 de la noche. Bebió vino de garrafa sin etiqueta y dijo que era el mejor de la región. Bailó en la plaza, mal, con más voluntad que ritmo, pero bailó, mientras Mateo lo grababa con el teléfono, prometiendo que nunca lo subiría a internet. Clara lo miraba desde un lado y pensó que si alguien le hubiera dicho un año antes que Adrián Vega iba a bailar en una plaza de pueblo, ella habría pedido que la internaran. «¿En qué piensas?», preguntó él acercándose. «En que nunca pensé que un CEO de Madrid terminaría bailando en la plaza de Grazalema. Yo nunca pensé que un jamón cambiaría mi vida». Técnicamente fueron varias cosas. El jamón fue el detonante. Ella se rió. Él la miraba con esa manera que todavía la dejaba sin palabras cuando no estaba prevenida. Esos ojos grises que ya no miraban con frialdad calculada, sino con algo mucho más difícil de definir y mucho más fácil de reconocer. El domingo al mediodía la mesa del patio estaba llena. Pan recién hecho, aceite de oliva virgen extra, tortilla española a la que Esteban le había dedicado media mañana con seriedad de cirujano, queso de oveja de la zona, y jamón ibérico, por supuesto, mucho jamón. El vino tinto circulaba. Las conversaciones se cruzaban. Mateo discutía con su padre sobre fútbol, y ya tenía novia, una chica que se llamaba Inés y que había aceptado su invitación al cine con una naturalidad que él todavía no terminaba de creer. María le contaba a Clara algo de la vecina del final de la calle. El sol de noviembre calentaba justo lo suficiente. Adrián Vega, que hacía un año había llegado a esa mesa como un extraño incómodo, que no sabía cómo funciona el amor casero, estaba sentado entre Esteban y Mateo, partiéndose el pan con las manos y bebiendo en vaso bajo, y parecía, para cualquiera que lo viera, completamente en casa, porque lo estaba. Se levantó despacio. La mesa se fue callando. «Hace un año vine a este pueblo porque no tenía otra opción». María sonrió. «Hoy vuelvo porque es el único lugar donde me siento en casa». Miró a Clara. «Y porque aquí realmente conocí a la mujer que cambió todo lo que creía saber sobre la vida». Clara abrió la boca, la cerró. Adrián metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó una cajita pequeña de madera oscura, se arrodilló. «¿Quieres casarte conmigo?». Silencio de 2 segundos. Luego María gritó y se tapó la boca con las manos. Luego Esteban se levantó y abrazó a su mujer. Luego Mateo gritó: «Sabía que ibas a hacer esto, te lo juro que lo sabía». Y Clara dijo que sí. No lo dijo en voz alta al principio, lo dijo con los ojos, que es como se dicen las cosas que importan de verdad. Luego, cuando él le puso el anillo, sencillo, elegante, exactamente lo que ella habría elegido, lo dijo en voz alta también. «Sí». Adrián se levantó y la besó. En el patio de una casa blanca de Grazalema, con el olor a jamón y a aceite y a familia, con el sol de noviembre en la cara y el ruido de 4 personas felices alrededor. No fue un beso perfecto en el sentido cinematográfico. Fue algo mejor. Fue un beso honesto. Cuando se separaron, María ya estaba cortando más jamón. El padre servía vino. Y Mateo los miraba con una sonrisa que solo quería decir aprobación. Todos rieron. Adrián miró a Clara. «Deberíamos venir todos los años». «Eso no es negociable». Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, Adrián Vega no tuvo nada que controlar, nada que calcular, nada que manejar. Solo tenía esto: el pan y el aceite, el vino sin etiqueta, el ruido y el calor, la mujer que lo había cambiado sin intentarlo. Y la certeza, nueva y extraña y perfecta, de que aquello que siempre había evitado, el caos, las emociones, el desorden glorioso de querer a alguien, era, al final, lo único que daba verdadero sentido a la vida. «Y ahora queremos saber tu opinión.
¿Tú crees que es posible que una persona tan fría como Adrián cambie tanto al conocer el mundo de Clara? Nos encantaría saber qué piensas. Déjanos tu opinión en los comentarios, porque muchas veces las mejores reflexiones nacen justamente allí, entre las historias y experiencias de quienes forman parte de esta comunidad.